Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Essie Landesbaum, presidenta de I'm a Woman. De hecho, estamos aquí a cargo del comité y muy contenta esta noche de estar con ustedes. Vamos a tener el inicio de nuestros seminarios, la serie de seminarios del 2022 que iniciamos el año pasado. Y bueno, estamos muy contentos de contar el día de hoy con una aliada precisamente del comité de I'm a Woman. Tenemos aquí a la doctora Laura González Murphy. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y también por la contribución que nos vas a dar. Bienvenidos a los que están aquí nuevamente y nada más para que tengan una idea de cómo se va a desarrollar la actividad del día de hoy. La doctora nos va a hablar aproximadamente 50 minutos y tendremos 10 minutos de preguntas y respuestas. Y una de las... buenas tardes, doctora. Buenas Y tardes. dos de los temas principales que vamos a tocar en este tema del día de hoy, que son los retos de la mujer latina, particularmente, en este caso, bueno, mexicanas, para incursionar en la política. Y ciertamente la doctora González es un ejemplo de ello y estamos, bueno, muy emocionados por escuchar su historia. Y una de las cosas que nos va a platicar es realmente, pues, cuántas personas han participado en políticas públicas y también cuántas han participado en campañas electorales. Dimos también 3 puntos que se van a tocar, que son claves para que todas puedan hacer las preguntas en el chat, por favor. Y sin más por ahora, le pido a la doctora que nos platique de ella y entra en materia. Muchas gracias, doctora González. Buenas tardes, noches a todas. Jessy, mil gracias también a I'm a Woman, Johanna, por el apoyo realmente, porque esta misma red, este mismo comité que tenemos, es ejemplo de lo que yo quiero compartir, ¿verdad? De la necesidad de pláticas como la de hoy para apoyarnos como mujeres latinas. En el tema que quería preguntar así, si no es problema que algunos de los participantes me platiquen, me comenten cuántas de ustedes, de los que están aquí presentes, han participado en el desarrollo de políticas públicas, ya sea desde una oficina de gobierno o aparte de ser como en la legislatura, ¿verdad? A ver, en campaña. Me encantaría saber más o menos quién está aquí presente y también compartirles el ejemplo de mi caso, mi situación, como un ejemplo de las herramientas necesarias para poder estar en puestos de influencia de ese tipo, ¿verdad? Cuando uno puede lograr y tener, en mi caso ha sido la verdad una bendición, un ejemplo, un privilegio, un honor, el poder modificar ciertas políticas públicas y ahorita les platico sobre cuáles, hasta eso de una forma sin haber realizado campaña. Entonces hay 2 formas que yo veo, ¿verdad? Veo a Johanna que dice yo, qué bien, de poder influenciar el gobierno desde, ya sea, como decía yo, desde estar como un miembro de gobierno, una política, pues eso soy, profesionista en el tema de las políticas migratorias, o ponerse en campaña y ser legisladora, ¿verdad? O alcalde, hasta esas 2 formas. En mi caso, como les compartía, soy la directora de política migratoria para el Departamento de Estado de Nueva York. Y he tenido bajo ese título el privilegio de también ser la directora de la Oficina para Nuevos Americanos desde el 2007 más o menos que tuve ese puesto y se ha amoldado al ajustarse realmente a las políticas federales y el poder representar a nuestra población migratoria en el estado de Nueva York dentro del gobierno federal, especialmente en los últimos 4 años. Entonces, con esa experiencia que he tenido es que quería yo compartirles los retos y las herramientas que yo he aprendido necesarias para poder, como mujer latina, tener esa incidencia, porque realmente me considero privilegiada y de haber tenido el honor en los últimos 4 o 5 años más o menos de haber podido participar en la creación de programas, de políticas del estado de Nueva York y en la defensa de nuestra población cuando nos vimos en una situación política muy dura y muy conservadora y muy restrictiva, por ponerlo con buenas palabras, ¿verdad? Le decía yo a Jessy cuando estábamos tratando de platicar sobre presentarme y explicarle aquí a ustedes un poquito de mi currículum,
que quería yo compartirles más o menos, mejor en lugar de que me presentara así, de yo compartirles cómo es que estoy en esta posición y para que así pudieran entender un poquito el por qué las herramientas que yo he identificado han sido súper importantes para mí y se las recomiendo especialmente a las nuevas mujeres latinas que están tratando de ver cómo crear esa incidencia. ¿Qué fue lo que a mí me benefició? Porque como saben, como mujer latina, enfrentamos muchas barreras. Como mujer mexicana, a veces aún más, ¿verdad? Porque nos sentimos un poquito solas en el campo político. Y sobre todo, como les comento, pienso que hay mucho más en la situación en la que estoy del norte del estado de Nueva York, donde el migrante, en comparación a la ciudad, es numéricamente más pequeño, ¿verdad? Entonces, aquí estoy en la ciudad de Albany, en la capital del estado donde resido y donde trabajo, debido a que aquí es la sede del gobierno, pero normalmente no tenemos ese enfoque. Entonces, durante mi trayectoria, sí realmente he estado siendo en este nivel de política de incidencia migratoria la única mexicana. Hay varias otras latinas, pero sí he tenido ese honor y me gustaría no serlo, me gustaría tener más. Entonces, para los que no me conocen y las que no me conocen, les platico que nací y me crié en la ciudad de Oaxaca, en el sur de México. Me vine a Estados Unidos becada a estudiar en la Universidad de Elmira. No sabía yo ni dónde era el pueblo de Elmira cuando llegué allí, pero era porque pues me dieron la beca y pues ahí caí. Y decía realmente, una escuela hermosa, Elmira College, pero realmente no sabía yo nada más que hacía mucho frío. Y me di a la tarea, siendo también la única mexicana en ese campus, a tratar de conocer a los demás inmigrantes que estaban dentro del campus y tratar de ver, ¿verdad?, cómo nos podíamos apoyar y participar, sobre todo aprendiendo el inglés. Fue la primera vez que tomaba yo clases aparte de los que nos dan en la preparatoria, ¿verdad?, que esta es la silla, este es el libro. Entonces realmente fueron retos bastante importantes, pero con apoyo de los demás, de otros que no eran mexicanos, pero que nos ayudamos, logré avanzar. Y esa es parte de la base que yo quiero compartir, que es, uno puede solo, pero es más fácil, más rápido cuando se identifica el apoyo de otras mujeres que estamos en la misma situación. Y eso es algo que he aprendido hasta la fecha y que cultivo mucho. Me estudié ciencias políticas en Elmira, pero también al terminar, pues como muchos de nosotros acabamos con esa deuda, ¿verdad? Una deuda porque también pedí préstamos para poder terminar la carrera. Yo le decía a mis amigos, yo me regreso a México. Yo quiero trabajar allí en la planificación de Oaxaca. Me encantaba mucho la planificación urbana. Y continué mis estudios entre ese tema, trabajando aquí en Albany. Y conseguí la maestría en planificación urbana y estudios ambientales, con nuevamente el interés de regresarme y vivir en México y contribuir, y no contribuir al brain waste, ¿verdad? Que dicen, al brain drain, sino el poder hacer eso. Pero conocí a mi marido y pues ya saben, así es la historia muchas de nosotras que dicen, ya me voy, pero no me fui. Y pero al estar trabajando aquí en Albany, para poder pagar ese préstamo, acabé representando y ayudando a muchos de los trabajadores agrícolas que en mí vieron una aliada porque conocía yo Oaxaca. Soy originalmente de un pueblito que se llama Xochilquitongo. Y muchos de ellos decían, no, ¿cómo nos ayudas a poder conseguir la ciudadanía? Y así vi mi camino, que no era entonces en planificación, sino en el apoyar al mexicano que aquí en Albany no tenía redes sociales, ¿verdad? No tenía redes de apoyo. Los tenían en la ciudad de Nueva York, pero aquí está el trabajador agrícola y les daba mucho miedo hablar, solicitar. Y conociéndome a mí, sabiendo que tenía yo ese privilegio de la ciudadanía, pues podía defenderlos. Y así fue como empecé a ver mi camino. Realmente siento que fue ya predeterminado y me sentí útil. Y empecé a tocar así las puertas del gobierno para poder trabajar, y no les diré con quién, pero pues desde hace muchísimo tiempo, porque entonces sabrán, lleva aquí mucho tiempo. Bueno, sí les digo, desde el primer Cuomo, el padre,
con él tuve la fortuna de que me contrató para trabajar para su oficina de asuntos rurales, o sea, en el tema de los agrícolas. Nuevamente, la única mexicana en esa área, defendiendo a los trabajadores agrícolas, visitando las granjas, viendo las violaciones que había, compartiéndoselas al nivel político allí, pero yo era una jovencita, ¿no? Y creo que lo que me di cuenta que la fuerza que tenía yo allí en ese momento era el conocimiento de la cultura y lo respetaba, ¿no? El trabajo, la oficina veía que pues no había otra persona. Entonces me agarré de eso y dije, tengo que prepararme. Si voy a estar representando, no es solo el conocimiento del lenguaje, no es solo el conocimiento de la cultura, no es solo el saber la situación que viven nuestros compatriotas en México. Necesito más, necesito poder representarlos con dignidad. Y ahí fue cuando esa es la primera herramienta que quiero compartir, que para poder representar y que te vean como mujer que tiene esos conocimientos, es súper importante el informarse, el mantenerse educado en el tema que uno está escogiendo. Y en esa fue que decidí que tenía yo que hacer el doctorado en políticas migratorias, pero no solo de Estados Unidos, sino la de otros países también, de Latinoamérica, porque la migración no es local, es realmente global. Y de allí fue al estar investigando qué podía yo contribuir como mujer mexicana, porque me di cuenta de la barrera, y pienso que muchos de ustedes lo han de haber identificado, la barrera del estereotipo, ¿verdad? No solo cómo te ves, no puedes ser mexicana, esa primera, ¿no? ¿Cómo es qué vas a saber tú? Eso fue una de las primeras cosas que empecé a ver. Entonces decía yo, ¿cómo me empodero? Segunda, el estereotipo de la educación. Pues si eres mexicana, entonces no has de tener educación, ¿verdad? O has de haber no podido. Y bueno, eso fue mucho en los 80s cuando empecé a enfrentar esto. Y de allí, para poder empoderarme, para poder hablar como experta en el tema, fue que me di cuenta que eso era lo que tenía yo que hacer y me dediqué, teniendo ya madre de 2 chiquitos, al doctorado en política migratoria y en las leyes, no solo de Estados Unidos, pero de los demás, de Centroamérica y en especial de México, y su relación con la sociedad civil, con aquellos que los defienden, porque a pesar de que estaba yo en la oficina de asuntos rurales del gobernador, me sentía como esa voz. Entonces, el saber cómo representar. Y quisiera yo compartirles, ahorita a ver con el share screen, una lámina donde describe más o menos esas herramientas que fui aprendiendo poquito a poco, ¿verdad? En esos pasos. Entonces, pues, uno de los retos que vi también al empezar a trabajar en el tema migratorio de Upstate, ¿no? De la parte norte de Nueva York, donde no había en ese entonces organizaciones mexicanas. Realmente no las hay aún. Y cuando estuve aquí éramos como 10 mexicanos apoyando al trabajador agrícola, el departamento de trabajo al que se le tiene miedo, ¿verdad? Entonces muy poco de eso. Y los demás condados, pues menos. Entonces, como decía yo, viendo esas limitaciones, viendo cómo me veían, porque pues no, primeras no pareces mexicana, segundas, pues si lo eres, entonces no has de haber pasado la prepa, ¿verdad? Ese tema. Y entonces sentí que tenía yo que capacitarme. Había otra situación también que he aprendido ahora estando en el gobierno, que la visualización del doctorado es otro reto con el que me he enfrentado, porque decidí no ser abogada. Y esa es otra cosa que quisiera compartir con ustedes también, que es algo que para mí ha continuado siendo casi lucha diaria dentro de este tema. El abogado conoce la migración dentro de la corte, obvio, sí, y no se le quita eso nada. Y yo siempre doy la recomendación a un inmigrante de que siempre vaya un abogado primero. Pero mi interés era el entender el flujo de los migrantes. ¿Por qué están en la ciudad de Nueva York? ¿Por qué deciden otros estados? ¿Por qué están en la parte norte del estado? ¿Por qué están creciendo? ¿Por qué estamos teniendo muchos refugiados con la frontera con Canadá, por ejemplo? Entender los flujos, entender las influencias internacionales, nacionales y cultivar la política de Nueva York en cuanto a la respuesta al migrante. Y por eso fue que decidí hacer el doctorado y no ser abogada. El tema de ser abogada para mí era estar en esa corte defendiendo
el gobierno federal con los reglamentos de ahí, y ese sí es mi interés, pero viendo al migrante como el residente que vive dentro de Nueva York, dentro de este estado, ¿cómo crearle una bienvenida? Y siento, para mí fue una decisión muy estratégica que tuve que hacer, pero que hasta la fecha tengo que defender en mi puesto, porque te dicen, pues no eres abogada. No, pero conozco las leyes, conozco la influencia, tengo la capacidad de analizar las políticas. Me entrené como doctorado 7 años para evaluar y comparar el impacto en el migrante. Y todo eso me he visto con la necesidad de compartir casi a diario para explicar por qué soy la persona con la capacidad. Fueron 7 años de educación en ese tema. Escribí y he escrito sobre las leyes migratorias y últimamente escribí un capítulo publicado por la Barra de Nueva York sobre cuál es la política migratoria del estado de Nueva York. Es la primera vez que hay un documento que explica cómo Nueva York ve al migrante, cómo abre sus puertas para integrarlo, cómo proporciona abogados para ayudarlos, cómo lo defiende con el gobierno federal. Pero para poder lograr realmente para mí cuando se publicó fue como una meta, porque ya hay algo escrito que explica cómo eso ha influenciado, cómo hemos podido determinar la política del estado de Nueva York, no del gobierno federal, a la defensa del migrante para que se sienta bienvenido. Para poder hacerlo fue muy importante el tener confianza en mí misma. Por eso mismo les comparto eso, el decir, no. Y cuando yo decidí hacer el doctorado, no sabía que iba yo a enfrentar ese reto de, pues no eres abogada. Lo fui aprendiendo cuando tomé el directorado de la Oficina para Nuevos Americanos. Y el constante, y continúa, porque como saben muchos de ustedes hemos tenido cambios de gobierno a nivel estatal, gobernadores. Tenemos ahorita a la gobernadora Hochul, y también han habido cambios dentro del Departamento de Estado, o sea, mis propios jefes. Entonces, constantemente, como empleado de confianza, como una persona política que no hizo campaña, pero que es empleado de confianza, mantener un puesto como el que tengo requiere de eso, ¿verdad? Del estar continuamente capacitando a un nuevo flujo de empleados, diciéndoles por qué sigo siendo la persona con esos conocimientos, con esa experiencia, con esa capacidad. Y también aceptar cuando no tengo ese conocimiento. Eso se los recomiendo mucho. Cuando identifiquen, sean varios de ustedes aquí para que nos acompañan, que están tratando de identificar el tema en dónde desarrollarse, de dónde crecer. Yo les doy el ejemplo del mío, ¿verdad? El de la migración, pero pienso que aplica para todo. Tengan confianza en su educación, en su decisión, en sus conocimientos, y eso se lo emana uno cuando está en conversaciones con gente que realmente tal vez el área sea nueva, ¿verdad? Para ellos. Y me refiero sobre todo en el gobierno. Entonces, es una de las herramientas que quería yo compartir y aceptar definitivamente. No hay por qué decir, pues eso sí no lo sé. Porque en mi caso también, como digo, siempre digo, si nos llegan inmigrantes muchos a la oficina, obvio, en necesidad de abogados. Tenemos redes de abogados que hay cosas que uno no va a decirles qué hacer. Siempre y ante todo está el abogado para el caso de la corte. Mi deseo, mi anhelo siempre había sido el saber que vienen los afganos, por ejemplo, el que vamos a tener un flujo de los que se quedan en México, el MPP que le llaman Remain in Mexico. ¿Cómo van a llegar a Nueva York? ¿Qué podemos hacer en Nueva York? Y afortunadamente, esta oficina ahora no es la única en el país, ya hay 13 y somos una red. Nos conectamos casi cada mes las oficinas para nuevos americanos de otros estados. Cuando empezó la de Nueva York éramos 3. Entonces hemos cultivado ese tipo de red y ahí es donde yo digo la segunda herramienta, crear y mantener tus redes. Fue cosa que fuimos identificando en conferencias. Entonces es muy importante para mí, y aquí lo pongo como es el segundo para ustedes para importar. No se queden en su puesto nada más, siempre salgan a participar en temas, en conferencias, en webinarios, en talleres, lo más que se pueda. Ahora, sé que muchas veces cuesta dinero, ¿verdad? Cuesta el poder viajar
a una conferencia. Afortunadamente ahorita tenemos mucho como ahorita, que estamos en línea, pero lo presencial va a regresar en cierta forma y no hay como eso. Yo me he dado cuenta que para mí eso fue muy importante para crear esa red de oficinas para nuevos americanos y dependemos de uno del otro porque sobre todo durante los 4 años que vivimos con la administración de Trump, era el vernos de una forma personal para practicar cómo nuestro Estado iba a lidiar con ciertos casos, con ciertas políticas. Fue muy importante. Llegamos a tener una hermandad, sinceramente. Y ya, como les decía, ya somos más. Pero siento que es lo mismo con AMA Mujeres. Siento que es lo mismo que estamos tratando de crear como mujeres mexicanas. El mantener una red profesional y social. Algo que he aprendido mucho es que sí es importante el socializar. Si nos reunimos en una conferencia, la plática al ratito con el cafecito, que es muy típico de nuestra cultura, creo que añade muchísimo a la confianza porque nos vamos a necesitar como mujeres. Hasta ahorita, como les decía, yo desearía tener más dentro del gobierno mujeres mexicanas. Hay más latinas, bastantitas, pero no veo, y tal vez sea que no lo dicen, que no lo usan, como dicen, doesn't wear it on their sleeve. Yo sí. Yo sí lo digo a todos, ¿no? Con un orgullo y quisiera que tal vez demás mujeres lleguen y me digan, soy mexicana y vamos a ponernos en contacto y apoyarnos. Eso es súper importante para mí y algo que quisiera yo ver crear más. Conozco de algunas, pero creo que no es de primera generación, sino que son como segunda o tercera generación y como se va perdiendo. Entonces, para mí también veo muy importante el mantener la importancia con nuestros propios hijos. Soy profesora también, entonces algo que menciono mucho en la Universidad de Albany, donde doy clases, este semestre no lo he dado por lo del COVID, que realmente es muy difícil continuar siendo profesora en línea y luego trabajar tiempo completo. Pero bueno, regresar al tema. Con mis mismos estudiantes, yo enfatizo la importancia de sentirse orgulloso de esa cultura que traemos, sea la que sea, porque eso es lo que hace este país. Y sí es algo que quisiera que aún los hijos de nuestros hijos, al menos mis hijos, se identifiquen con esa cultura, ¿verdad? Y que digan, soy mexicana, soy mexicano, y apoyarnos más. Como decía yo, no lo he visto muchísimo todavía, no he tenido el placer, el honor de identificar más en el nivel del gobierno estatal. Sí lo hay en la alcaldía de Nueva York, pero en el gobierno estatal no he visto mucho. Entonces ese es mi deseo, es el poder promoverlo un poquito más a través de esas redes, ¿verdad? Y algo que hago bastante es el promoverme. Invierto en mi actualización, que es algo que quiero compartir también con ustedes como otra, la tercera y cuarta, 3, 4, 5, quinta herramienta. Sí cuesta, como decía yo. Muchas veces yo me di cuenta que me costaba, que no me iban a poder pagar soy servidora pública, obvio. Muchas veces no hay los fondos para mandarte a un webinario, a una conferencia, en el exterior sobre todo. Si se puede, inviertan en eso. Para mí ha sido muy, muy importante y algo que logré traer a la Oficina para Nuevos Americanos ha sido mi relación con las Naciones Unidas, con el mecanismo de alcaldía de las Naciones Unidas, pero por muchos años sé yo misma que tengo que costeármelo sola. Es parte de lo que tengo que hacer yo, porque como servidora pública no le puedo pedir al que paga los impuestos de que me voy a ir a un viaje, ¿verdad? No, como que no da en el poder esperar eso. Pero a la misma vez sé que para poder continuar actualizándome, poder saber de los flujos, el saber que vienen o quienes esperamos en el estado de Nueva York o el que se ha cerrado la frontera con Canadá, el flujo de los que llegan a Nueva York que se están queriendo ir a Canadá. Tengo que ir allí y sí, he tenido que invertir. Es un costo, pero realmente lo veo que es muy importante porque es una de las razones por las que tengo confianza en mis conocimientos, tengo confianza en mis experiencias y en mi capacidad. Hace poquito me fui a la boda de un sobrino en México, en Oaxaca, una semana con la familia. Me pasé 4 o 5 días tocando a Ilinami, tocando a Libero,
tocando a la universidad, a la UNAM, y diciéndole, tienen un ratito para platicar conmigo, por favor, sobre lo que estoy viendo con los mexicanos, los centroamericanos, los haitianos que están del Remain in Mexico aquí. Y así, esa es parte de mi retroalimentación. Regreso a mi oficina aquí. Claro, fue mi inversión. Me cuesta, claro, pero a la misma vez veo que se reflejan los programas que estamos creando, que esas conexiones me llaman, nos comunicamos y estamos creando esa influencia y es vital. Y pues por eso creo que he podido sobrevivir la estancia y el cambio de varios directores y de varios secretarios y en el Estado, ¿verdad? De decir, tengo ese compromiso, pero obvio también es algo que uno tiene que querer y desear mucho, el continuar actualizándose. Y eso es lo que hago para promoverme. Entonces yo les recomiendo, en el tema del que sea que estén, promuévanse, no tengan pena de hacerlo, para nada. Es importantísimo decir, yo puedo participar en ese webinario como ahorita, ¿verdad? Es importante. Antes yo no lo hacía y era una cosa que me corrigió mucho un profesor. Tienes que venderte, hazlo, no tengas pena, porque si quieres quedarte dentro de esa oficina, aún como eres empleada de confianza, tienes que hacerlo. Y la verdad que sí, y es algo que a veces dices, ay, pero es cansado. Pues no, tiene su recompensa. Y por último, antes de también ver las respuestas en el chat y las preguntas que tengan, quisiera decirles que algo que ha sido súper importante para mí, que a la misma vez llena, pero creo que como nosotros, como obligación de mujeres mexicanas, es lo que más podemos dar a la comunidad, es servir como mentor. Cuando sepan que hay alguna otra persona, otra mujer mexicana, bueno, hombre también, ¿no? Yo tengo a mis hijos a los que constantemente estoy diciéndoles, hagan su network, platiquen, introducen, preséntense, toquen en la puerta y digan, ¿puedo observar? También a ellos, ¿no? Y pues creo que es algo que es súper importante porque nosotros estamos empezando a crear y formalizar la red de mujeres mexicanas. Sabemos que otros grupos culturales, otros grupos demográficos tienen más fuertes eso. Es un reto, creo, para nosotras el poder solidificar y quisiera a la misma vez decir aquí que si hay algunas de ustedes que necesitan ese mentor, si les interesa el tema de la política, si el tema en especial de migración, desarrollo económico también, aquí estoy. Por favor, si es la necesidad de platicar de qué tipos de trabajos, de empleos hay, aparte de estar, por ejemplo, en la alcaldía o en el municipio a nivel del gobierno estatal. Aquí estoy, sé que van a tener mi correo electrónico y mis números, pero es algo también muy bonito porque cuando ves que hay un alumno o una compañera que logró adelantarse, que logró y te llama y te dice, gracias por el apoyo, también es algo muy importante para uno, pero a la vez creo que lo tenemos que hacer como mujeres y como mujeres latinas para poder reforzarnos un poquito más y seguir adelante, sobre todo en lugares donde no habemos mucho. Como les decía, mi experiencia en el norte del estado, aunque hay 1 millón, según el consulado mexicano, hay 1 millón de mexicanos en el estado de Nueva York, creo que por mi área todavía no llegamos ni a los, sería yo unos 25,000. Y aquí en Albany somos más poquitos, pero bueno, espero que hayan podido, bueno, les haya interesado las herramientas que les comparto, la experiencia a través de mi currículum y compartir lo que yo he aprendido realmente y lo que continúo haciendo. No tomo nada garantizado. No sé, como decía, soy empleada de confianza, pero ya llevo 8 años en este puesto y antes de eso como académica en la Universidad de Albany. Entonces, si tienen algunas preguntas, me encantaría así platicar. Jessy, te lo paso, Johanna. Claro que sí, muchas gracias, doctora González. De hecho, sí tenemos una pregunta en el chat. ¿Cómo podemos promovernos cuando no existe el apoyo institucional? Adelante. Pues eso es exactamente lo que decía, no lo tenemos, ¿verdad? Y eso es parte de, como mencionaba yo, que es súper importante participar en los webinars, participar en conferencias. Ahorita tenemos la bendición de que es en línea y es más barato. Como decía antes, sí cuesta estar yendo a las conferencias, pero el cómo apoyarnos creo puede empezar, bueno, Jessia y Johanna están haciendo esa labor a través de estos webinarios.
Esta es una de las plataformas. Cuando deseemos que haya algún interés en algún tema, por favor, tal vez como en el chat group, ¿no? Continuarlo, usarlo más. Así podemos empezar a apoyarnos un poquito más. Y creo que Jess y Johanna van a compartir sobre la conferencia que viene en, ¿cuándo decías? ¿Abril? Sí, es el próximo mes, de hecho, bueno, paréntesis, precisamente celebrando el Mes Internacional de la Mujer. Va a ser exactamente dentro de un mes, el 23 de marzo, y justo vamos a hablar de un tema que tocaste, que es el empoderamiento económico de la mujer. Y entonces, en respuesta, perdón, alguien hablaba. No, de hecho hay otra pregunta y justo tocaste algunos temas, pero aquí preguntan específicamente cómo pudiste mantenerte con tantos cambios y transiciones de gobierno. Gracias por la pregunta, creo que es el sumario de parte. Así no, han habido momentos en los que me decía yo, ¿cómo le hago? Porque sé que viene otra persona y primero, no soy la abogada. El decir, tengo el doctorado, ha sido un reto. El tocar las puertas cuando hay un cambio de gobierno dentro del Estado, de mis propios jefes, tocar la puerta y decir y presentarme. Y literalmente sé que van a cambiar su gente. Muchas veces cuando hay cambios de comisionado, de secretario de Estado, en todos los casos, traen su equipo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces mi rol siempre ha sido, ok, cada vez prepárate, presenta tu currículum y preséntate, toca la puerta, agenda una hora de plática, bueno, no te dan tanto, pero un ratito, y llegar ahí a sentarte a platicar y realmente muy, como decía yo, promoverte y que se nos quite la pena, y así lo he tenido que hacer, es decir, aquí estoy, he logrado esto, la oficina empezó así, ahora está así, y literalmente me hice un día un borrador donde escribí todo lo que yo contribuí en los cambios de esa oficina y en la junta que le di seguimiento, allí mismo lo platiqué. Y antes me daba mucha pena hacer eso, sinceramente. No era de las que me vendía. Pero fui aprendiendo que si va a haber un cambio y como nuevamente les repito, soy de confianza, pues ¿quién es la única que me va a defender, que va a asegurarse que yo no pierda el puesto a alguien más que pueda entrar? Soy yo. Y tenía que decirles, he escrito en el tema, esto contribuí en la oficina, logré publicar la política de migración del estado de Nueva York, lo que no se había hecho antes. Todo eso me lo puse a apuntar y es como que te lo memorizas y lo presentas. Mucho gusto, soy Laura, trabajo para usted ahora y esto es lo que puedo hacer para usted. Y realmente así ha tenido que ser. Excelente, gracias. Otra pregunta que tenemos es cómo navegar por las decisiones políticas por las cuales tal vez uno no esté de acuerdo. Y también preguntan cuántos mexicanos hay en Nueva York. No sé si tengas el dato exacto del último censo. Que yo entiendo, bueno, todavía el último censo se está desarrollando, o sea, no es como, porque el censo en sí son dos, el censo que todos sabemos y luego está el comunitario, donde se hace más fácil identificar dónde está el mexicano. Pero recuerden que muchas veces es difícil saber dónde estamos, porque muchos como indocumentados no vamos a estar siendo contados. Entonces, el censo que le llaman comunitario, el ACA, es el que yo prefiero usar porque ese hace una estimación, una evaluación aparte del conteo de las puertas. Entonces todavía no está eso, pero la cifra que el consulado da, y si está por aquí a nuestra amiga Ana Flores del consulado, ella nos puede confirmar, es de 1 millón en el estado de Nueva York. Es lo que se estima. Pero yo pienso que podríamos añadirle un poquito más debido al hecho de que hay gente que pues no va a abrir la puerta a decir aquí estoy, ¿verdad? Todavía muchos de nosotros, sobre todo los que están trabajando en la parte, pues obvio, en los restaurantes, en lugares donde tienen todo el miedo por las políticas de Trump que tuvimos, todavía existe mucho ese miedo, lo vemos reflejado muchísimo. Y en la parte norte del estado, de los que trabajan en un campo agrícola, ¿verdad? Entonces yo diría que serían más como 1,400, como 1,400,000, mi estimación. Pero esperemos que
sepamos un poquito más ya cuando salga el ACS. Perfecto. Y la otra pregunta era cómo navegar en decisiones políticas que uno no esté de acuerdo. Súper difícil, eso sí. Pero es algo súper interesante para nosotros porque, bueno, hemos tenido la bendición en el estado de Nueva York de tener una política pública para el migrante de bienvenida muy grande, ¿no? Muy abierta a comparación de otros estados. Siempre digo que es una bendición haber estado en el estado de Nueva York cuando estuvimos con Trump porque teníamos mucho más apoyo que otros estados. Pero a la vez, hay momentos que sí, tiene uno que acordarse que, al menos trabajando para el gobierno, que uno responde al que paga los impuestos. Entonces, la parte del estado de Nueva York tiene secciones muy conservadoras y otras secciones no. Ustedes han de saber. Entonces, tenemos muchas veces que ser con mucho cuidado, el no ofender también, también el tratar de entender la opinión de los demás para poder cambiar la opinión. O sea, muchas veces no es cosa de ponerse en contra que no estoy de acuerdo, no es cierto, el inmigrante esto y esto y esto y lo otro. No, para nosotros ha sido muy importante escuchar la opinión alterna y tratar de cambiar esa opinión con políticas como diría yo, con prácticas en las que fomentamos la relación del migrante con el ciudadano. Entonces, muchos de nuestros programas tienen que ver con el voluntariado, para que el ciudadano conozca al inmigrante de forma personal. El voluntariado lo hemos visto que es un mecanismo en el que te veía diferente y ahora que ya te necesitó, que estuviste trabajando con él o con ella, como que los vas aceptando. Creemos, es poner un granito bien chiquitito, pero poquito a poquito hemos visto el cambio, la aceptación, porque yo pienso que la diferencia entre aceptar al inmigrante o no, el cómo nos ven al mexicano o no, a la mexicana, es el miedo a lo que no conoces. Entonces, muchas veces se tiene uno que aceptar que no todos piensan como uno. Y como servidora pública, eso es una de las cosas más importantes que tengo yo que tener al pendiente todos los días. Muchas veces nos tenemos que, mi oficina, acordar que somos ante todo servidores del gobierno y no completamente trabajamos para la comunidad, pero muchas veces esa relación pues es diferente, ¿verdad? Porque ellos están de defensores. Somos defensores, pero a la vez servidor público del que paga impuestos. Entonces, muchas veces eso es lo que tenemos que hacer como el checking, ¿verdad? Escucha, aprende y trata de incorporar tu respuesta a lo que estás aprendiendo de ellos. Poquito a poquito van cambiando. Y yo creo que en Nueva York, la oficina para nuevos americanos donde trabajo, ha dado ese mensaje a través del voluntariado, del tratar de quitar el miedo de quién es el mexicano o la mexicana. Y algo que les iba a compartir durante la plática, pero se me olvidó y ahorita me lo recuerda, es cuando me visitó mi papá aquí, que cuando vivía y venía, al principio tenía mucho orgullo, no quería venir a Estados Unidos porque cómo nos trataron, ¿no? Y tuvo la experiencia de que varias veces no lo dejaron entrar. Entonces tenía ese orgullo, pero al ver a mis hijos, quería conocerlos, vino y empezó a venir más. Y una de las cosas que me decía siempre, pon al mexicano, a la mexicana en alto ante todo. No repeles cuando te digan algo, tú nada más saluda, habla con ese orgullo que tienes, esa educación que tienes, presenta la forma y les cambiarás su forma de pensar. Eso se me quedó mucho y pienso que es lo que aplico y no sé si responde a la pregunta, pero lo aplicamos como servidores públicos también, porque se nos puede olvidar que somos defensores y a veces dices, ups, el que paga es el que paga los impuestos, entonces es de todo, ¿verdad? Espero que eso haya respondido un poquito. No es fácil, pero importante. Sí, definitivamente una respuesta muy buena y va un poco de la mano con la siguiente. Preguntan cómo qué ventajas has tenido en tu desempeño al día a día el hecho de que hablas español, porque muchos mexicoamericanos prefieren hablar inglés y va precisamente haciendo eco a lo que decía tu papá,
de pues no te olvides de dónde veniste y respetar nuestras raíces y demás. Entonces se vuelve un poco complicado tal vez realmente conservar tu origen y cómo mantener tu idioma. Adelante, por favor. Gracias, claro que sí. Y Excelente sí, pregunta. es difícil, sobre todo cuando empiezas a crear tu familia y ves que de repente tus hijos prefieren contestarte en inglés, ¿verdad? A veces vas viendo que dices, híjole, no puedo dejar que pierdan esa conexión. Es el orgullo que traemos y pienso que como mexicanas, tal vez lo que nos ayude a formalizar, a institucionalizar esta relación que estamos teniendo, a ama mujeres, es el mantener nuestro orgullo de que somos mexicanos, de que tenemos mucho que contribuir con la cultura y lo estamos viendo. Ahorita pienso que les comparto un detallito también. Cuando llegué a Albany, como les decía, creo que éramos 5 familias mexicanas y nos conocimos como mexicanas de corazón, pero nos fuimos perdiendo un poquito la relación mientras teníamos los hijos y empezabas a crear tus propias responsabilidades escolares con ellos. Ya el reunirnos tantos no era tan seguido, pero para mí me dio cosa ver que no había esa cultura aquí para mis hijos y me di la tarea a crear. Hasta eso me lo recordaron mis hijos estos fin de semana. Me dijeron, tú te has de haber dado a la tarea de hacernos sentir mexicanos o algo y lo lograste, ¿eh? Te saliste con la tuya. Digo, no lo planeé. Simple y sencillamente me daba miedo que no conocieran de la rosca, que no conocieran de las posadas, porque no, por más que tenía yo el privilegio, que muchos no tienen, de poder regresar a México a las celebraciones, pero no es fácil, ¿verdad? Porque no tienen vacaciones al mismo tiempo que los que muchos tienen en México y para poder coordinar. Entonces, me di la tarea toda la primaria de ser el room parent y de llevarles, yo la hice, la rosca, porque no había rosca aquí, y ya la sé hacer, el pan de muerto, yo lo hacía y se los llevaba. Me di a la tarea de educar a los niños, informar a los niños en la primaria aquí de Bow Hills de que éramos mexicanos. Era realmente casi algo que tenía yo muy metido en la cabeza. A Dios gracias, ahora sé que la misma escuela cultiva el Día de Reyes, pero ese ejemplo se los doy como respuesta porque para mí fue el hecho de que tenía yo miedo de que mis hijos no fueran a sentir eso debido a la distancia, debido a los horarios, y yo misma me di a la tarea de asegurarme que lo tuvieran dentro de la casa. Pero creo que eso es basado en el orgullo y también en hablarles en español diario, hablarlo en la oficina. Sé que es difícil porque uno no quiere ofender también. Entonces hay momentos cuando se puede hacer y cuando no. Y muchas veces tener conciencia de eso, ¿verdad? De respetar que no todos hablan el español. En mi oficina tenemos diferentes lenguas, pues es la oficina para nuevos americanos. Tenemos, ¿verdad? Lenguas africanas, gente que hablan. El staff es mixto, es como mini Naciones Unidas. Me encanta. Y pues los oigo a algunos platicar en su idioma y no me ofendo, pero a la misma vez yo sé que en su momento, pues hablando solo inglés, pero también darle el lugar al español. Y en cierta parte para eso es muy importante ahorita el hablar otra lengua. Y como han de saber, no solo el español, ¿verdad? Ahora es importante hablar varias. Me siento como que, se me fue el avión, pero espero que eso haya respondido también. Quisiera hablar chino, porque eso es súper necesario en Nueva York. A ver si hay alguna otra. Sí, de hecho, preguntan cómo incentivarías la participación política de la mujer mexicana. ¿Qué se puede hacer para motivar a las que tienen ganas pero a lo mejor no se atreven? Y como decía al principio de la plática, hay 2 formas, ¿verdad? Mucho es la campaña y mucho es el estar dentro del gobierno y tocar la puerta y tomar los exámenes y ver solicitudes. Hay un proyecto, un programa en el gobierno, si uno decide no entrar en campaña es costoso, obvio, pero sí hay organizaciones que están apoyando a la mujer latina y si alguna de ustedes tiene el interés, yo los puedo poner en contacto para poder darles las herramientas de cómo ponerse en campaña, de cómo
tratar de ser un miembro, ¿verdad?, de la legislatura o alcaldía. Hay organizaciones que están tratando de apoyar a las minorías, por decirlo de esta forma. Pero sí es deseo de entrar del gobierno. Hay 2 programas que se empezaron hace como 7 años, 8 años. Yo empecé, como les decía antes, pero con el primer, con Mary Cuomo, porque tenía su comité para trabajador agrícola y no había nadie más que hablar el español o que tuviera ese entendimiento de la comunidad aquí en la parte norte del estado. Entonces me cayó como anillo al dedo. Pero ahora, cuando me salí a conseguir el doctorado y al regresar, usé este programa. Se llama Fellows, Empire State Fellows. Muchas veces es importante entrar al gobierno a través de exámenes, pero es muy difícil. Y el poder llegar a un puesto de influencia de las políticas, los fellowships, las becas, los becarios, así es como le decimos, ¿verdad? Son 2 de los programas del estado de Nueva York que se están dando para facilitar eso. Es Empire State Fellows, y lo puedo poner aquí un ratito, y el otro es Excelsior Fellowship, donde apoyan a los que acaban de salir recientemente de la universidad para entrar al gobierno y aprender sobre el gobierno en el tema en que les interesa. Empire State Fellows tienes que tener un poquito de carrera, unos años con carrera en algún tema, pero no tiene que ser solo migratorio, es en cualquier tema. Entonces, si alguno de ustedes tiene ese interés. Ahora, están otros fellowships también que se están creando, que he estado viendo, y esos son por Emerson Collective. Tienen el Emerson Fellows. Ellos están entrando. Emerson, no sé si lo conocen, es una fundación privada por Steve Jobs, la esposa de Steve Jobs, y realmente está tratando de proporcionar, de fomentar que haya incidencia entre la mujer y entre realmente las minorías, de entrar a niveles de gobierno. Estoy familiarizada con ese programa porque es como están entrando varias personas a trabajar, bueno, profesionistas, a trabajar con las otras oficinas para nuevos americanos que les mencionaba, de Michigan, de California, a través del Emerson. Entonces, estos programas de fellows, está también el Hispanic Engineers, que es otro que conozco muy bien. Mi hijo lo usó para poder entrar también él en ingeniería y apoyarse dentro del gobierno. Eran para, ese programa no tienes que haber terminado la carrera todavía, te ayuda. Pero fellowships es lo que yo veo que es la nueva forma de apoyar a cómo entrar a trabajar en proyectos de gobierno específicamente. Y les puedo poner aquí Emerson Fellows. Empire, y los otros 2 son de Nueva York. Son anuales. Y están con eso, poniéndolo en Google, luego lo pueden encontrar, pero si no, despuesito yo puedo compartirle las ligas a Johanna y a Jessy, se las podemos compartir a los demás. Pero para la pregunta que decían, ¿cómo nos podemos institucionalizar, apoyar para poder entrar? Cuenten, como decían, aquí está Ama Mujer, es la plataforma para esto, ¿verdad? Para ustedes, para si tienen un hermano, una hermana, sus hijos que tienen ese interés. Pero si están interesados en estos proyectos de Empire State, y le puse otra S, perdón, Empire State, not Empire State, perdón, Empire State, con gusto y se los puedo compartir. Soy mentora ahorita de 3 alumnos interesados en el tema de migración. Con gusto también puedo apoyar en guiar qué carreras hay en el tema migratorio. Cuenten con eso. Y pienso que para mí esta es cómo podemos institucionalizarnos y apoyarnos. Excelente, doctora. Y siendo profesora, investigadora, ¿qué fue fácil entrar al gobierno en lugar de la academia? ¿Cómo fue esa transición? Y eso es como decía al principio, ¿no? Que fue difícil la decisión porque este es otro reto que enfrenté. Cuando salí cuando empecé
a trabajar aquí en el estado de Nueva York para la Oficina de Asuntos Rurales. Como decía, era realmente con los trabajadores agrícolas. Y me casé y tuve mis 2 hijos. El gobierno cambió el gobernador, perdió y yo perdí mi puesto, porque yo era nuevamente empleada de confianza. Me decidí quedarme en casa con mis hijos y conseguir mi doctorado, porque sabía yo que no iba yo a poder llegar a ese nivel sin algo de educación a ese punto. ¿Por qué? Porque ya era otro gobernador. Entonces yo misma tuve que hacer conciencia de que para poder regresar a ese punto con alguien que no había yo participado en su campaña, ya tenía yo a mis hijos, porque también me preguntaban, ¿y qué pasó con ese hueco? Y era difícil decirles, me quedé en casa. Y cuando me daban ganas, decías, pues, eso no debe de tener importancia. La tenía. ¿Cómo poder enfrentar eso de que me quedé en casa después de haber estado trabajando en el gobierno con la maestría y de repente, ¿qué hiciste? Yo supe que tenía que hacerlo educándome en un tema muy específico, y cuando vi que me tocaban la puerta a pedirme ayuda para el proceso de naturalización, acabé siendo su defensora porque tenía la ciudadanía y no me podían hacer nada. Y los trabajadores agrícolas sentían la confianza, ¿no? Muchos de ellos les digo que coincidentemente éramos de la misma calle del Fortín de ahí en Oaxaca. Entonces fue interesante y vi que podía yo apoyar así, decidí hacer el doctorado. Eso fue súper importante para mí, para poder darme esa ancla y hasta la fecha demostrar, ¿verdad? Siendo profesora, la investigación continúa. Creo que era uno de los puntos que les compartí de herramientas. Actualizarme. Tengo que continuar, por este tema cambia tanto. Ustedes mismos saben que ahorita estamos con esas negociaciones con México de la población, de todos los que están ahorita en la frontera sur de México, que estamos esperanzados que entren aquí como MPP program, ¿no? De asilo. Todo eso yo estoy viendo la expectativa de que van a llegar a Nueva York y cómo los vamos a recibir. O los que llegan a Nueva York con sus familiares, cómo los vamos a recibir. Tengo que continuar siendo esa académica. Es súper importante para mí, para poder presentar. Sí podemos hacer esto, y fíjense, si el gobierno federal decide esto, nos van a llegar más, ¿eh? Eso es lo que uno tiene que ver adelante. Y para mí, para poder decir eso, necesito continuar actualizándome. Y como les decía antes, sale carito a veces, pero es algo que uno tiene que hacer y decidir. Y como decía yo, hace 2 semanas tomé la decisión de que era tiempo y fui, bajo el pretexto, claro, de siempre visitar familia, a hacer investigación también. Uno le busca, no queda otra. Excelente, definitivamente la educación continua es algo que no podemos dejar para después. El mundo cambia todo el tiempo y tenemos que estar al día. Y vamos a tener la última pregunta, doctora. En cuestión de equidad de género, se entiende que en la política hay más presencia masculina. ¿Cómo han sido en la última década el cambio? ¿Cómo se ha visto? ¿Y qué se ha hecho al respecto precisamente para tener más equidad? Adelante, por favor. ¿En dónde es? Para la pregunta aquí, obviamente, dentro del gobierno del estado. Okay. Sí, en general, a nivel federal. Pues realmente, en el tema en el que yo me desenvuelvo, como les decía, creo que se basa mucho en la de ser defensor, ¿verdad? Y hay ambos géneros, ¿no? De todos. Realmente, la defensa al migrante es realmente de todos, no tiene género. Yo lo veo que es tanto el hombre, la mujer, el LGBTQ, realmente tenemos que estar unidos. Y sí lo veo reflejado dentro de la oficina, dentro del gobierno, pero más que nada ahorita con la gobernadora, ya que tenemos a la gobernadora Hochul. Hemos tenido, varias de mis jefas son mujeres, que han sido mujeres, y realmente ha habido esa representación en este tema que veo yo, pero obvio, creo que es parte, como les decía, cuando tenemos esa visión de que eres mexicana y esa barrera que tiene uno que demostrar, sí, pero tengo mucho que construir por lo mismo de que soy mexicana, creo que es el primer paso para poder
tratar de quitar esas barreras de géneros, ¿verdad? Es ante todo que me vean como la persona que es defensora con los conocimientos y no que me vean como mujer a la que le tienen que abrir la puerta, sino como persona que conoce su tema. Y eso lo he estado viendo un poquito más avanzado, más progresivo en el Estado, pero a la misma vez, sí es algo que uno sabe y tiene en el subconsciente, pero ante todo diría yo que lo más importante es el reflejar, el sentirse con el conocimiento, pero definitivamente es una batalla que continuamos y creo que nuevamente, como creo que ya como lo repito bastante, el AMA es una forma de poder hacer. Espero haber contestado la pregunta. Es una difícil, pero... Así es, no, sí, muchas gracias. Y bueno, pues para cerrar, solamente te pediríamos, doctora, dar un consejo, por favor, el que puedes darle a la audiencia en este momento. Pues favor. Ante todo, claro, ante todo, como decía, para mí es sentirse orgulloso de nuestra cultura, de quiénes somos, de ante todo de lo que podemos contribuir y hemos contribuido al beneficio de este país. Eso pienso que ha sido lo más importante para mí siempre es, no tengo duda en lo que hemos contribuido para nada y creo que lo reflejo. Les mencionaba yo muy humildemente que al principio sí me daba pena, me sentía yo intimidada. ¿Por qué? Porque pues no conocía yo la cultura, no sabía si alguien se iba a ofender, que no debería yo decir esto. Somos muy abiertos en México, ¿verdad? A veces no dices, como dicen, no tengo pelos en la lengua. No sabía yo y me costó. Sí, fueron consejos que yo misma recibí que decían, tú sabes, es tu tema, tú estás educada en esto, adelante, defiéndete y preséntalo con orgullo. Y las palabras de mi papá se me han quedado muy presentes y se los comparto a ustedes como creo que es mi mayor recomendación, con la cabeza en alto. Excelente, orgullosos de de lo que somos y de dónde venimos. Con eso le agradezco mucho, doctora, que nos hayas dado este tiempo para poder aprender. La verdad que son consejos increíbles y nosotras como mexicanas tenemos esta responsabilidad y como mencionabas, pues no lo tenía, yo lo hice, yo lo he creado. Especialmente lo que hiciste para tus hijos es increíble. Y bueno, aprovecho para hacerles la invitación a todos los que nos están escuchando para la conferencia anual de AMA, que va a ser en Chicago en mayo 6, Latinos, The Aging of Economic Recovery. Entonces, pueden registrarse directamente en la página web en ama-usa.org para que puedan reservar su lugar. Va a estar increíble, esto es a nivel nacional. De mexicanos para mexicanos y por supuesto, pues amigos de México también están invitados. Y con eso terminamos. Les agradecemos infinitamente que se hayan conectado el día de hoy. Síganos por favor en sus redes sociales. Si gustan ser parte de la red de mujeres mexicanas de AMA Woman, por favor, mándenos un mensaje. Gracias, Johanna Reyes, por estar aquí el día de hoy, por todo el apoyo para hacer esto posible. Y sin más, les deseo que pasen muy buena noche y seguimos en contacto el próximo 23 de marzo, precisamente la celebración del Mes de la Mujer, para hablar acerca del empoderamiento económico de la mujer mexicana. Muchísimas gracias. Buenas noches.